La relación con mi familia se volvió aún más tensa después de que me mudé y vieron la casa que había comprado. Recurrieron a medidas legales, exigiendo que la casa fuera entregada a mi hermana. Perdieron el juicio y se quedaron con una deuda de 12,000 pesos. He estado pensando en este tema durante mucho tiempo, preguntándome si necesito un consejo. Tal vez solo quiera expresar mis sentimientos. Siempre me he sentido poco querida dentro de mi familia. Tengo una hermana, Margaret, que es 5 años menor que yo, pero nunca nos hemos llevado bien. Su nacimiento pareció empeorar todo. Desde la infancia, sentí que mis padres la veían como el centro de su mundo. Ella era la niña de oro, y a mí me trataban como a una persona más. Puede que esté exagerando, pero al mirar atrás, queda claro que todo estaba mal. Tomemos como ejemplo la última Navidad. Margaret recibió una PS5 nueva, completamente configurada, algo que yo había querido. Todo lo que tenía era un par de calcetines blancos sencillos que compré en Walmart. No se trata de los calcetines en sí, pero eran el único regalo que tenía debajo del árbol de Navidad. Mientras la familia se reunía y las sonrisas brillaban por su ausencia, Margaret estaba eligiendo regalos como un animalito que busca juguetes. En ese momento, toda la casa estaba emocionada por ella. En mis manos había un paquete envuelto modestamente. Me senté allí con calcetines nuevos, forzando una sonrisa, completamente ignorada por todos los que me rodeaban. Increíblemente, esto no fue un hecho excepcional, mi vida siempre ha seguido este patrón. Mi familia ni siquiera recuerda mi cumpleaños. La última vez que lo celebraron fue cuando tenía 10 años. Desde entonces, se ha olvidado. El año pasado, lo celebré en silencio con amigos de la universidad, sin una sola palabra de felicitación, llamada o correo electrónico de mis padres. Por otro lado, los cumpleaños de Margaret siempre son un gran acontecimiento. El año pasado, para su 16º, mis padres organizaron una lujosa fiesta. Invitaron a todos los familiares y amigos y, sorprendentemente, instalaron un trampolín y llamaron a los animadores y magos. La casa estaba llena de adornos y todo estaba preparado de manera profesional. Era como un festival. Sin embargo, ni siquiera me habían invitado a su fiesta de cumpleaños y no lo supe hasta el día anterior. Cuando pregunté a mis padres, me dijeron explícitamente que no querían que participara. Para ser honesto, estaba abrumado por mis estudios en ese momento. Ese día, simplemente salí con amigos, concentrándome en distraerme de la situación. Aún así, incluso cuando compartía tiempo con mi familia, me sentía como si no fuera parte de la casa y no podía sacudirme la soledad. Pero este año, a medida que se acercaba mi cumpleaños, surgió una leve esperanza de que tal vez algo pudiera cambiar. Había dejado de esperar mucho, pero pensé que tal vez reconocerían mi existencia. Sin embargo, no hubo cambios. El día para pasar con mis amigos de la universidad llegó de nuevo. Organizaron una pequeña pero divertida fiesta en el dormitorio. Fue un buen momento, pero fue diferente a estar con la familia. Un cumpleaños, incluso uno pequeño, debe celebrarse con la familia. Los cumpleaños de Margaret siempre me hicieron muy consciente de lo que me estaba perdiendo. Recuerdo cuando cumplió 10 años. Mis padres decoraron toda la casa con temas de aventuras piratas. Para mi 10º cumpleaños, simplemente estaba agradecida de tener pizza. El dolor no es solo por tener menos regalos o fiestas. Es por sentirme poco atractiva y que siempre será así. Siempre mantuve buenas calificaciones, me mantuve alejada de los problemas y traté de hacer lo que me pedían, pero me di cuenta de que no era importante. Margaret siempre fue una persona que atraía a los demás. Era sociable y buena en los deportes, poseía cualidades completamente diferentes a las mías. Mis padres estaban muy contentos cuando nació. Recuerdo la emoción cuando nació Margaret. Imaginé que nos convertiríamos en mejores amigas, jugando videojuegos y llevándonos bien como en las películas. Pero pronto se hizo evidente que Margaret tenía poco interés en mí. Disfrutaba de los deportes con sus amigos y siempre llamaba la atención. Sentí que me estaban olvidando por completo. A medida que crecí, comencé a albergar resentimiento hacia ella. Al principio, me dije a mí misma que no era su culpa, pero ella estaba comenzando a comprender el alcance de su influencia. Mis padres nunca la culparon de nada. Siempre fui yo la culpable, incluso cuando ella cometía errores. Mis padres simplemente se reían cuando Margaret rompía el televisor.
Ella me culpaba a mí. Sus amigos estaban de visita y, de alguna manera, el televisor se cayó de su soporte, casi rompiéndose por completo. Cuando mis padres regresaron, Margaret me señaló y me acusó de causarlo. Ni siquiera estaba en casa en ese momento, pero mis padres la creyeron. Me castigaron durante un mes y me quitaron el teléfono. Me trataron como a un criminal. Después de eso, me retiré a mi mundo y pasé la mayor parte del tiempo en mi habitación o en las casas de mis amigos. Quería desesperadamente irme de casa, pero cada vez que regresaba me recordaba lo inútil que me sentía. Mi habitación era un espacio pequeño y sofocante, en marcado contraste con la habitación de Margaret, que rebosaba de los últimos aparatos electrónicos y pósters de sus equipos deportivos favoritos. Parecía tener su pequeño imperio y yo me sentía como una sombra invisible. Mi cumpleaños número 18 fue inolvidable. Tenía la leve esperanza de que marcara un nuevo comienzo como adulta, pero me decepcionó. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Mi madre estaba ocupada en la cocina, mi padre estaba absorto en el periódico y Margaret estaba absorta en su nueva Xbox. No hubo felicitaciones, ni regalos, ni siquiera una palabra para reconocer mi cumpleaños. Me sentí completamente ignorada en esta casa. En ese momento, me di cuenta de que nada cambiaría. Solo Margaret recibía un trato especial. Ella había arrebatado todo el amor y la atención de mí y de nuestros padres. No sé si ella era consciente de este hecho, pero no lo convirtió en un problema con sus acciones. Empecé a odiarla más. Tomé las medidas necesarias, es decir, me distancié de mis padres y organicé mi vida para no tener que presenciar el favoritismo flagrante de mi hermana Margaret. El abandono de mi familia me estaba agotando internamente. Debido a esto, elegí evitar el contacto con ellos. Me mudé lo antes posible y comencé a vivir con amigos de la universidad. Sinceramente, sentí un alivio, como si me hubieran liberado, pero tenía que ganarme la vida. Empecé a trabajar como freelance, utilizando mi talento en el diseño gráfico. Al principio, era simplemente para mantenerme, pero poco a poco conseguí más trabajo, recibí mejores evaluaciones y me involucré en proyectos más grandes. Trabajé incansablemente hasta altas horas de la noche y los fines de semana. Estaba decidido a construir mi éxito independientemente de mis vínculos familiares. Entonces, a la edad de 24 años, se me presentó una oportunidad maravillosa. Fue conocer a una persona llamada Todd. Tenía todas las cualidades que estaba buscando y era el socio ideal. Era inteligente, ambicioso y de corazón generoso. También trabajaba como freelance, en concreto gestionando las redes sociales para pequeñas y medianas empresas. Nos entendimos de inmediato y empezamos a colaborar en varios proyectos. Nos apoyamos mutuamente y crecimos en nuestros respectivos campos. Fue la primera persona que me hizo sentir que no era solo parte del trasfondo. Realmente me entendía y me amaba, no por lo que podía hacer por él, sino por lo que era. Su cuidado no era por obligación, sino por sentimientos genuinos. A medida que nuestras carreras se estabilizaban, comenzamos a soñar con un futuro mejor juntos. Después de un año de noviazgo, nos mudamos juntos. Las cosas progresaron sin problemas. Hicimos un plan audaz para echar mano de nuestros ahorros y comprar una casa. No buscábamos una casa común y corriente, sino algo especial. Después de una larga búsqueda, encontramos una casa enorme de 3 pisos en las afueras. Era más cara de lo que esperábamos, pero logramos pagarla con nuestros ingresos combinados. Estábamos muy felices. Era realmente nuestro sueño. Era el resultado de nuestros esfuerzos conjuntos. Firmamos el contrato y nos convertimos en los propietarios oficiales. 3 días después, comenzaron los verdaderos problemas. 3 días después de mudarnos, recibí una llamada de mi familia. Al principio, ni siquiera tenía ganas de responder. Desde que nos mudamos, apenas habíamos hablado y yo evitaba las conversaciones porque eran incómodas. Pero las llamadas seguían llegando de forma persistente. Finalmente, respondí y, por alguna razón, dijeron, llegamos a la ciudad y queremos pasar por tu nueva casa. Estaba en conflicto, pero acepté su visita. Debería haber sido más perspicaz. Pensé que era mejor terminar con la visita en lugar de evitarlos indefinidamente. Unas horas más tarde, mis padres y Margaret, junto con un hombre al que nunca había conocido antes, aparecieron en la entrada de nuestra nueva casa. A partir de aquí,
las cosas se pusieron aún más extrañas. Margaret tenía muchos favoritos. El hombre que trajo era su prometido, Isaac, y Margaret estaba embarazada. Sí, Margaret pronto sería madre. Nadie me había dicho que mi hermana estaba comprometida, y mucho menos que estaba esperando un hijo. Eso fue una llamada de atención para mí. Antes incluso de entrar en la casa, mi padre comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos. Ah, ¿así que esta es la casa que compraste? No pensé que pudieras permitirte algo así, dijo de una manera que parecía menospreciarme. Pero no dejé que me molestara, no estaba de humor para discutir. Cuando entraron en la casa, la atmósfera se volvió aún más incómoda. Mi madre intentó hablar con Todd, pero él sintió que algo no iba bien. Me miró y preguntó, ¿qué está pasando aquí? En ese momento, mi padre y Margaret estaban susurrando, e Isaac estaba actuando como si la casa le perteneciera. Entonces, de repente, mi padre hizo una declaración inesperada y comenzó a hablar con decisión. Creo que tiene sentido que Margaret e Isaac se muden aquí para formar su familia y hacer espacio para el bebé, afirmó con arrogancia. Estaba tan atónita por sus palabras que solo pude mirarlo fijamente. Este lugar es demasiado grande para ti, Todd, continuó mi padre, ignorando lo molesta que estaba. Margaret e Isaac necesitan un lugar grande como este para criar a un niño. Ustedes dos no necesitan todo este espacio. No podía creer lo que escuchaba. Mi padre me miró directamente a los ojos y lo que dijo a continuación me indignó. Esto no es una broma. Es hora de que te hagas a un lado. Deberías renunciar a lo que tu hermana necesita. La familia debe ser lo primero y ella está empezando una nueva familia. Tú y Todd pueden encontrar un lugar más pequeño, esta casa es más adecuada para ellos. Estaba devastada. De repente, años de resentimiento se desbordaron. Esta casa es de Todd y mía. Compramos esta casa y está a nuestro nombre. Nadie más puede tomar decisiones por nosotros, dije con firmeza. Margaret intervino entonces con una mirada petulante. Espera un minuto. No entiendo por qué necesitas un lugar tan grande. A diferencia de ti, tenemos un hijo. Esa no es la cuestión. Estallé de ira. El problema es que estás reclamando lo que es mío como tuyo y tratando de quitármelo. He vivido una vida reprimida durante demasiado tiempo. No puedo soportarlo más. En ese momento, mi padre se puso muy agresivo. Se puso de pie, hinchó el pecho y me reprendió con descaro. Deberías estar agradecida, dijo. Es vergonzoso vivir en una casa que está más allá de tus posibilidades. Si se la das a Margaret, ella no tendrá que sentirse así, ¿verdad? Además, no están exigiendo las llaves, solo están preguntando. Te guste o no, que esta casa se convierta en de Margaret es inevitable, añadió. En ese momento, mi ira finalmente estalló. Incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, me abalancé sobre mi padre y lo aplasté contra la pared. Sal de esta casa ahora mismo. Grité. Todd intentó calmarnos, pero no pude parar. Años de ira estallaron de repente. Mi padre se resistió y, sin darnos cuenta, estábamos peleando y gritándonos. Mi madre y Margaret gritaban e Isaac hacía una llamada telefónica frenéticamente en un rincón. La pelea no paró hasta que llegó la policía. Debió haber sido Isaac quien los llamó. La situación se salió de control. Nos separaron, esposaron a mi padre y a mí y nos llevaron al coche de policía. Nunca pensé que llegaría a esto. Nunca esperé que mi padre intentara quitarme la casa y, como resultado, terminé en la cárcel. Horas después, Todd pagó mi fianza, pero el daño ya era grave. Mi familia estaba irreparablemente rota, pero aún no había terminado. Las cosas empeoraron aún más. Mi padre, astutamente, decidió demandarme por la casa, argumentando que Margaret e Isaac la necesitaban más que yo, exigiendo que se la entregara. Llevó el asunto a los tribunales. No pude ocultar mi sorpresa por sus acciones audaces. Así que fuimos a los tribunales. Contraté a un abogado y reuní todos los documentos que demostraban que la casa estaba registrada a mi nombre, preparándome para la batalla más crucial de mi vida. Sin embargo, tenía algo oculto. Había rastros de abuso mental y psicológico que había sufrido a lo largo de los años, y tenía la intención de revelarlos. Reuní pruebas, correos electrónicos,
mensajes de texto e incluso testigos, incluidos amigos que habían observado el comportamiento de mis padres hacia mí a lo largo de los años. Los reunimos para que testificaran. Llevamos todo esto a la corte. Mi abogado enfatizó no solo que la casa me pertenecía, sino también que había sido víctima de negligencia y abuso psicológico en el pasado. El juicio duró varios meses y mi padre utilizó varias tácticas para degradarme. Se presentó como un padre amoroso que estaba haciendo lo mejor que podía por la familia. Margaret e Isaac se hicieron las víctimas, alegando que necesitaban la casa para su bebé y condenándome por no renunciar a ella por egoísta. Pero no tuvieron éxito. Cuando finalmente se anunció el veredicto, me sentí aliviada de una gran carga. El tribunal falló a mi favor y además ordenó a mi padre pagar $120,000 en daños y perjuicios por el abuso mental y psicológico. Por primera vez en mi vida, sentí que se hizo justicia porque alguien defendió mis derechos. Después de la sentencia, decidí cortar por completo el contacto con mis padres y Margaret. Ya no podía soportar la manipulación, las falsedades y el favoritismo injusto. Junto con Todd, finalmente hicimos de la casa nuestra una verdadera casa y comenzamos a construir una nueva vida. Aunque las cicatrices del pasado no se habían curado por completo, incluso ahora, mientras escribo esto, es increíble pensar cuánto intentaron engañarme mis padres. Pero esa era la realidad. Margaret había sido una vez la hija menor favorita, pero esa situación había cambiado. Han pasado unos 3 años desde entonces. Antes de continuar con esta historia, permítanme contarles sobre nuestra boda, que tuvo lugar hace 3 años. Fue el día más feliz de mi vida y la mejor decisión que he tomado. Después de haber superado problemas familiares complejos, Todd siguió siendo mi apoyo incondicional. Después de la batalla legal con mi padre, se confirmó que Todd era la única persona en la que realmente podía confiar. Tuvimos una ceremonia pequeña e íntima con solo los amigos y parientes cercanos de Todd, sin invitar a mis padres, hermana ni ningún otro miembro de la familia. La manipulación, el abuso y el litigio posterior al que me habían sometido eran incomprensibles. No quería que su comportamiento tóxico arruinara el día de mi boda, ya que me había dado cuenta plenamente de su verdadera naturaleza. Sin embargo, unos días después de la boda, recibí un largo correo electrónico de mi madre que me hizo sentir culpable y me expresó lo dolida que estaba por no haber sido invitada. No está claro cómo se enteró. Mi padre no intentó comunicarse conmigo, lo cual me pareció bien. Pero Margaret parecía haber perdido el control de sí misma. Esto era predecible. Margaret siempre había sido la niña de oro, esforzándose constantemente por complacer a nuestros padres. Nunca aceptó la responsabilidad de su vida, siempre echando la culpa de sus errores a los demás. Aunque la decisión favorable del tribunal y la orden de pago de $120,000 afectó a las finanzas de mis padres, no los llevó a la ruina. Sin embargo, su flexibilidad financiera se vio significativamente reducida. Margaret, que había sido malcriada durante toda su vida, no pudo afrontar esta nueva realidad. Creía que tenía derecho a heredar la casa que poseía mi padre, pero no podía hacer realidad ese derecho. Sus exigencias de una gran suma de dinero fueron solo el comienzo de sus decepciones. Su prometido, Isaac, la abandonó unos meses después del juicio. Al parecer, Margaret tuvo un aborto espontáneo debido al estrés mental. Todo parecía ser culpa mía, la secuencia de acontecimientos, mi padre perdiendo el juicio, afrontando dificultades económicas e Isaac abandonando a Margaret, parecía atribuirse a mí. Entonces la situación cambió por completo. Un mes después de casarnos, mientras Todd y yo nos adaptábamos a nuestra nueva vida, disfrutábamos de la paz de estar libres de la toxicidad familiar. Un día, decidimos dar un paseo por nuestro vecindario. Mientras caminábamos por las calles tranquilas, respiramos el aire fresco, refrescando nuestro espíritu. Se suponía que era un día normal. Habíamos caminado aproximadamente media cuadra cuando nos encontramos con Margaret. Ella estaba parada en la esquina, mirándome fijamente. Sus ojos estaban llenos de ira. Mi corazón se congeló en un instante. No la había visto desde el juicio y no podía entender por qué aparecía de repente cerca de mí. Confundido, grité, ¿qué estás haciendo aquí? Antes de poder comprender la situación, ella se abalanzó sobre mí. En su mano había una barra de hierro, aparentemente tomada de un sitio de construcción. Traté de retroceder, gritando, pero ella fue demasiado rápida.
Ella agitó la barra y golpeó mi abdomen antes de que pudiera reaccionar. Un dolor me atravesó instantáneamente, agudo como si mis costillas estuvieran envueltas en llamas. Me agaché, jadeando, pero el ataque de Margaret aún no había terminado. Ella volvió a bajar la vara, esta vez apuntando a mis pies. La vara golpeó mi espinilla izquierda con un sonido repugnante y me desplomé débilmente en la acera. Arruinaste mi vida. Margaret siguió gritando, temblando de ira. Todo es culpa tuya. Causaste el colapso financiero de nuestro padre. Es tu culpa que Isaac se haya ido. Todo se rompió por tu culpa. Conseguí ponerme de pie y traté de defenderme, pero mi cuerpo no se movía correctamente. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó, pero gradualmente escuché voces que se hacían más fuertes en la distancia. Había gritos de gente alrededor y pasos corriendo hacia mí. Vi que alguien agarraba a Margaret y la alejaba, pero mi conciencia se estaba desvaneciendo y no podía comprender lo que estaba sucediendo. Cuando recuperé la conciencia, estaba en una cama de hospital. Todd estaba sentado a mi lado, su rostro pálido y sus ojos rojos por las lágrimas. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca y mi cuerpo gritaba de dolor. ¿Estás bien?, susurró Todd mientras me agarraba la mano con fuerza. Estoy bien, respondí, pero no estaba bien en absoluto. Tenía varias costillas rotas, una pierna izquierda fracturada y un brazo derecho roto. El médico me dijo que había sido una suerte que hubiera sobrevivido. Si no hubiera sido por los transeúntes que intervinieron, Margaret podría haberme matado. Tuve que llamar a la policía para que la detuviera. Arrestaron a Margaret en el lugar de los hechos y la esposaron mientras yo yacía sangrando en la acera. Después, perdí la conciencia y permanecí aturdido bajo la influencia de los analgésicos. Mi cuerpo comenzó a recuperarse lentamente y, durante ese tiempo, Todd estuvo a mi lado constantemente. Se encargó de todo, incluidos los informes policiales, el papeleo del seguro y la contratación de un abogado para preparar el próximo juicio. Se programó un juicio porque Margaret enfrentaba cargos graves de agresión con arma y, dada la gravedad de mis lesiones, se enfrentaba a una sentencia de larga duración. Una vez que recuperé la conciencia y pude comprender la situación, Todd me lo explicó todo. Después de ser abandonada por Isaac, Margaret sufrió una crisis nerviosa. Cayó en una depresión severa y, según el informe policial, se negó a reconocer sus errores y, en cambio, echó toda la culpa sobre mí. Margaret, que había esperado fuera de mi casa durante horas y había traído una barra de hierro de un sitio de construcción cercano para atacarme, dijo a la policía que no se arrepentía de sus acciones. Cuando la interrogaron, justificó su comportamiento afirmando que yo había destruido su vida y que solo estaba buscando justicia. Realmente creía que yo era la causa de todos los problemas que enfrentaba, incluido el abandono de su prometido y los problemas financieros de su padre. Pasé mucho tiempo en el hospital recuperándome de mis fracturas y cada día era doloroso. La fisioterapia constante, los exámenes médicos incesantes y la presión inminente del juicio pesaban mucho sobre mí. No pude caminar durante un periodo prolongado, e incluso después de que me dieran de alta del hospital, necesité muletas y apoyo para los brazos durante un tiempo. Los médicos me advirtieron que podría llevar meses recuperarme por completo y que existía la posibilidad de que no recuperara por completo mi nivel anterior de función. Meses de tratamiento y recuperación después, comenzó el juicio contra Margaret. Margaret se declaró inocente, aferrándose a la creencia equivocada de que sus acciones estaban justificadas. Sentía que yo era el culpable de la situación que había influido en sus acciones. Su defensa argumentó que actuó por angustia mental y que una serie de eventos familiares habían desestabilizado su estado mental. Sin embargo, las pruebas presentadas en el tribunal sugerían firmemente su culpabilidad. Testigos presenciales del incidente habían visto el ataque de Margaret contra mí y habían llamado inmediatamente a la policía. La fiscalía presentó informes médicos detallados de mis lesiones y un informe policial que incluía pruebas del ataque premeditado de Margaret. Estaba claro que había venido a mi casa con la intención de hacerme daño. Sentarme en el tribunal y ver a mi hermana intentar justificar sus acciones contra mí fue más desgarrador que cualquier dificultad que hubiera soportado antes. Durante todo el juicio, ella nunca me miró. Para ella, era como si yo ya no existiera. Pero tal vez el momento más desgarrador fue ver a mis padres no solo comparecer ante el tribunal, sino sentarse junto a Margaret, escuchar y sentir como si estuvieran de acuerdo cada vez que ella afirmaba que yo había destruido su vida. Su asentimiento era como un cuchillo que se retorcía en mi pecho.
A pesar de tanta traición, todavía eligieron su lado. Parecían creer firmemente que ella era la víctima. Su apoyo hacia ella permaneció inalterado. El juicio duró varias semanas, pero el veredicto estaba prácticamente predeterminado desde el principio. El ambiente de la sala y los testimonios indicaban que el resultado era previsible. Margaret fue declarada culpable de cargos graves de agresión y finalmente fue sentenciada a 5 años de prisión. Podría optar a la libertad condicional en 3 años después del proceso legal. Pero, honestamente, ese hecho ya no me importaba. Había aceptado la realidad de no tener familia. A través de esta terrible experiencia, quedó claro que quienes se suponía que eran mi familia no eran una verdadera familia en absoluto. Al menos, a lo largo de todo, toda ha sido una presencia invaluable. Me apoyó firmemente, enfrentó cada situación difícil sin pestañear, siempre estuvo a mi lado y me brindó un fuerte apoyo. Estamos enfocados en avanzar de manera positiva. Me estoy recuperando gradualmente, tanto física como mentalmente, y estoy comenzando a ver un futuro más brillante por delante. Poco a poco, sigo recibiendo terapia de manera constante para superar el trauma de los eventos pasados, pero es un proceso lento y prolongado. Hay días en los que me siento mejor que el día anterior y puedo apreciar genuinamente mi progreso. Pero también hay días difíciles en los que me resulta difícil enfrentarme a mí misma. El reflejo en el espejo parece muy distinto de quien era antes. No puedo predecir lo que me depara el futuro, pero he decidido apreciar cada día tal como viene. Y ahora, al menos, tengo una idea clara de en quién puedo confiar verdaderamente.